ciertas cosas al metal fundido, que contribuía a eliminar las impurezas. Si añades carbón vegetal, carbón en general, es probable que el carbón se combine con el oxígeno de alguna de las impurezas y arda formando dióxido de carbono, monóxido de carbono, dejando metal no oxidado. Hacia el año 3000 a.C., los egipcios crearon sin querer un nuevo metal al mezclar estaño y cobre. El cobre y el estaño forman el bronce. Esa es la raíz de la expresión la Edad del Bronce, el periodo en que la humanidad comenzó a trabajar con estos materiales, a fabricar artefactos cada vez más complejos con estos materiales. El desarrollo del bronce marcó un hito en la historia de la humanidad, porque el cobre es relativamente blando, pero el bronce es más duro y resistente. Los agricultores podían fabricar gran variedad de herramientas resistentes y los guerreros crear armas con bordes cortantes y mortíferos. Fuera de toda duda, el ejército que tuviera más espadas y armaduras de bronce tenía una ventaja clara. Durante muchos siglos el bronce fue el rey. Luego, desde los romanos en adelante, el hierro se convirtió en el metal base de las civilizaciones occidentales, pero el cobre haría un regreso espectacular. El cobre extraído de grandes yacimientos estaba destinado a conectar y vigorizar al mundo. En la mina de cobre Phelps Dodge, de Sierrita, Arizona, los camiones trabajan duro transportando mineral metalífero. Estos camiones para minas están entre los más grandes del mundo. Pueden cargar hasta 260 toneladas de mineral de una vez. Aún así, estos camiones del tamaño de una casa no podrían mover ni un gramo de cobre sin cobre. En cada uno de estos camiones hay mucho cobre. Hay cobre en los cables que recorren el camión para activar las luces. También se usa cobre en el alternador. Se usa cobre en todos los motores que hay en los camiones. Por supuesto, hay gran cantidad de cobre en el radiador, que es un componente vital para mantener la temperatura del motor. Los radiadores de los camiones para minas más grandes utilizan 1110 kilos de cobre en tubos y aletas. El cobre demuestra aquí otra de sus propiedades únicas. Conduce el calor mejor que la mayoría del resto de metales. Se usa cobre porque es muy buen conductor del calor. El calor del agua que viene del motor se transmite al cobre al pasar por un entramado. El calor pasa al otro lado del cobre y se disipa en el aire. Phelps Dodge tiene un total de 5 minas en el suroeste de los Estados Unidos. Entre todas producen más de 900 millones de kilos de cobre al año, lo que supone un 60% de la producción total de cobre de los Estados Unidos. El proceso de extracción y refinado sigue varios pasos. El proceso comienza con el descubrimiento de una veta mediante perforaciones de exploración. Determinamos a dónde hay que ir para extraer la mena. Se usan barrenas explosivas para conseguir agujeros de 20 metros. Una vez hechos los agujeros, entra en acción el equipo de explosivos. Colocar cargas es una mezcla de tecnología punta y coreografía. Al final de este detonador electrónico hay un chip de ordenador. Se programa el tiempo de ignición del detonador. Se tienen que disparar de forma secuencial. Fuego al primero. Una vez que la mena está suelta, las palas pueden cavar. El material que cabe en la cuchara pesa aproximadamente 65 toneladas. Así que en 4 paladas, una excavadora puede cargar uno de nuestros camiones de 260 toneladas. Si la mena se recoge cerca de la superficie, el cobre que contiene ha estado expuesto al oxígeno.
La oxidación puede transformar el cobre en óxido de cobre. Los átomos del óxido de cobre no están tan unidos a la mena como el cobre, así que se puede sacar de la mena por succión. Lo que hacen detrás de mí es rociar una solución ligeramente ácida sobre material que contiene óxido de cobre. La solución contiene ácido sulfúrico. Al entrar en contacto con mena se convierte en sulfato de cobre. El sulfato de cobre va luego a una de nuestras instalaciones de procesado, donde finalmente extraemos el cobre. La mena que no se puede tratar así sigue un proceso diferente. La roca que está a más profundidad en la meta es sulfuro y no se puede extraer con ácido, hay que separarla por flotación. El tercer paso del proceso de flotación es reducir la roca a pedazos manejables. El molino giratorio es un cono grande que ajusta dentro de un cilindro en forma de cono y literalmente se balancea. Cuando la roca queda atrapada entre ellos, entre las dos paredes, se machaca. Antes de poder refinar la mena, hay que molerla hasta que quede como arena en tambores enormes llamados molinos de bolas. Cada uno de estos molinos de 5 metros de alto por 6 de largo está lleno de bolas de acero del tamaño de una bola de béisbol que pulverizan la mena. Al mismo tiempo se añade a la mezcla agua y agentes químicos que forman lodo. Lo ponemos en una máquina donde agitamos el lodo con burbujas y reactivos. El mineral de cobre se pega a las burbujas y sube a la superficie. Lo recogemos, filtramos el agua y lo enviamos al horno de fundición. En el horno se concentra, se calienta, se funde y se separa el cobre. El metal que sale del horno es 99,6% cobre, pero no es lo bastante puro para la mayoría de las aplicaciones eléctricas. Con este cobre impuro se forman placas llamadas ánodos. Los ánodos se refinan más tarde usando un sistema llamado refinado electrolítico. En el refinado electrolítico, los ánodos se suspenden durante 10 días en una solución ácida electrificada. Durante ese tiempo el cobre se disuelve y es atraído por el cátodo, que tiene carga negativa, dejando atrás todas las impurezas. El cátodo resultante es cobre puro al 99,99%. Un proceso similar llamado electroplastia por ánodos insolubles se utiliza para obtener cobre del sulfato de cobre líquido procedente del proceso de absorción. En el proceso de electroplastia usamos electricidad para cargar los iones de la solución y el cobre se fija en placas sólidas. Si se pudiera ver dentro de la celda de electroplastia, veríamos pequeños electrones y protones de cobre. Veríamos el cobre moviéndose hacia la hoja y recubriéndola, fijándose a ella y solidificándose. Al cabo de un periodo de 5 a 7 días, la capa de cobre en la lámina es lo bastante pesada para que podamos recoger el cobre. Estos cátodos de 90 kilos son también de cobre al 99,9. Las operaciones de extracción y refinado se desarrollan durante 24 horas al día, 365 días al año. Como en la mayoría de las minas de cobre, la mena que se extrae en Sierrita tiene un porcentaje de cobre pobre. Cada tonelada de mena produce solo 3 kilos de cobre. Pero muchos de los productos de cobre no se hacen con el cobre virgen de las minas. Al año se reciclan aproximadamente 1,5 millones de toneladas de chatarra de cobre. El cobre es un metal 100% reciclable. La mayoría del cobre y las aleaciones de cobre que nos rodean provienen de cobre reciclado. La tubería de cobre que tiene en su casa podría ser material reciclado de las joyas que usó Cleopatra hace muchos años. El cobre reciclado se puede usar prácticamente para todo, menos para cables eléctricos, porque refinar el metal hasta casi un 100% de pureza no resulta rentable. Uno de los grandes consumidores de cobre reciclado es la industria de la fontanería.
Los fontaneros eligen con frecuencia instalar tuberías de cobre debido a su resistencia natural a la corrosión. Con frecuencia duran más que el edificio en el que se instalan. Hacer tuberías de cobre, o tubos, como se los llama normalmente, es un proceso bastante simple. Todo el mundo por la mañana coge un tubo de pasta de dientes, aprieta el tubo y sale la pasta. Hacer tubos de cobre es lo mismo. Cogemos un bloque de cobre, lo hacemos pasar por una prensa de extrusión, que es el tubo de pasta de dientes. Apretamos con mucha presión y el tubo de cobre sale por el otro lado. La única diferencia es que usamos un mandril u otro método para asegurarnos de que hay un